arrancamos ya con las carteras de inversión. Ale, dale, vamos. Arrancamos. Bueno, parte 1, pensando un poco en lo que es el posicionamiento más de corto, o sea, el que busca tasas, más una estrategia de tipo de cash management. A ver, me parece que alternativa 1, hay una letra tasa variable del Tesoro. Básicamente es tasa mayorista Tamar más un spread, bueno, ahí está en pantalla, que hoy está dando un rendimiento en torno al 33% en términos de TNA, que eso llevado a tasa efectiva mensual te está dando en zona de 2,70 aproximadamente, que yendo un poco al tema de inflación, si uno lo compara con la expectativa de inflación de mayo en zona de 2%, está el que dice que puede estar dando un poquitito por debajo de eso, zona 1,8. Yo, en lo personal, a ojo de buen cubero, frase a lo mejor ya un poco en desuso, creo que puede estar ahí efectivamente por debajo de 2, así que claramente en esta alternativa tenés un rendimiento en términos reales positivo, en términos de mejora del poder adquisitivo positivo. Una alternativa incluso con mejor rendimiento es el tema de plazo fijo, pero para colocaciones mayoristas, ¿no? Ahí conseguís tasas en zona de 34, 34 y medio, que eso te está dando una tasa mensual en zona de 2,90 aproximadamente, 2,85, 2,90, que de vuelta contrasta con una inflación que si está en zona de 2 es claramente positiva en términos reales. Ahí el problema es que no todos acceden a esta tasa por el tema de montos. Si tenemos que hablar de individuos, tenés una colocación más en zona de 30, 31 y medio, dependiendo un poco de los bancos. Ahí ya bajás de rendimiento, te queda la tasa mensual en zona de 2,5, que sigue estando por arriba de la inflación, al menos ex ante, pero te empieza a comparar contra otras alternativas como puede ser las LECAP. Que ahí las LECAP tenés también todo un abanico de alternativas en zona de 30%, con una ventaja, que no tenés que inmovilizar el capital por 30 días, podés comprar hoy, vender a la semana, dolarizar la posición, tradearlo contra otro instrumento. Y un poco la síntesis de todos estos instrumentos se puede dar a través de un fondo común de inversión, ¿no? Que tiene la posibilidad de acceder a tasas mayoristas, a esa tasa de 34, 34 y medio que te mencionaba, que también está buscando la mejor alternativa en términos de arbitraje de tasas en lo que respecta a LECAP, tasa fija, incluso posiciones SER. Entonces me parece que, sobre todo para el individuo, digamos, delegar o tercerizar esa administración de portafolio en un fondo me parece lo correcto, y lo mismo también a lo mejor para las tesorerías de empresas. Excelente. ¿Qué pensás, Sole? Me gustan las LECAP. Voy a, sobre todo, por la cuestión de la liquidez, yo siempre priorizo la liquidez, no inmovilizar los pesos, aparte por el volumen que tienen. Entonces me parece como que es interesante. En una inflación a la baja, creo que la tasa fija en este momento es una oportunidad, con lo cual te está dando, yo miraba la S15G5, que es la de agosto puntualmente, es la que mejor tasa da, está dando un 2,5, en una inflación que se prevé 2% este mes y que siga y continúe a la baja, me parece que es una buena oportunidad. Y ahí en agosto repensar un poco cómo querés tu portafolio de acuerdo a ya encarar y pensar elecciones, ¿no? Septiembre, Provincia de Buenos Aires, octubre, Nacional. Y a mí me gustan los bonos SER también. Me gustan, o sea, me gusta el TX26, que es un bono SER, que es SER más 8% aproximadamente por liquidez. O sea, ahí también elijo y priorizo dentro de toda la curva SER el más líquido, cosa que me dé una posibilidad de salida inmediata. José, ¿querés aportar algo? No, me parece que está bien descrito por los dos. Sí. Estás tomando agua, justo. Bueno, dale, vamos. Bueno, atención que hay nuevos CDRs, que ahora lo va a contar Sole, y tenemos más cartera de mediano plazo, y tenemos a Roberto también, que tiene para disparar. Bueno, soy Chicato, así que me voy a acercar, le pido mil disculpas a la gente. Toma el control de tus finanzas con la Escuela de Finanzas Argentina, perdón, la Escuela de Finanzas Personales,
donde tiene cursos cortos, concretos, para aprender en serio y tomar decisiones en la Escuela Argentina de Finanzas Personales. A ver, déjame ver, porque tenemos bonos, renta fija el 2 y el 3 de junio, el método de inversión de Andy Stop Loss, ABC para empezar a invertir, acciones y CDRs, y estrategia fiscal para inversores. Parece que el ARCA se está metiendo a fondo, ¿eh? Atención con eso, cuidado, ojo. Y hasta 6 cuotas en interés en todos los cursos. Vamos con la cartera de inversión. La segunda, toda tuya. Vamos. Bueno, un poco lo que mencionaba antes era un posicionamiento más de corto, pensando en línea con lo que decía Soledad, un horizonte corto previo a las elecciones provinciales en septiembre, las nacionales en octubre, en esta coyuntura positiva que nos da la liquidación de la cosecha gruesa, esta estacionalidad positiva en términos de ingreso de dólares que se arrastra hasta ahí agosto, principios de septiembre. Ya pensando un poquitito más en largo, pensando en el mediano plazo, obviamente tenemos que tener en cuenta la consolidación en términos de variables macroeconómicas, esta continuidad en términos de mayor grado de liberalización del mercado cambiario, donde el mercado en el cual todavía quedan restricciones, no quedan restricciones para personas, quedan muchas restricciones todavía para las empresas y tenemos que ir pensando en que eso se va a seguir normalizando hacia adelante. Y para mí un tema fundamental y que para mí es el gran driver es el tema político, que yo a veces lo desgloso en términos de político institucional. Pero bueno, tampoco quiero extenderme mucho por este punto porque si después me quedan 2 o 3 minutitos, a lo mejor vuelvo con esto y le doy un poco más de fundamentos al posicionamiento de cartera, le doy un poco más de rational a este posicionamiento. A ver, como digo, pensando de mediano, yo apuntaría a la parte SER por un lado, también a la parte hard dollar. Parte SER haría foco en lo que es último trimestre de 2026, primeros meses de 2027. Pensando en qué, digamos, básicamente se estima que podríamos cerrar el año, al menos en función de las proyecciones REM promedio, en zona de 27% de inflación, que tendríamos un mayo en 2 o abajo de 2. En línea con esto podríamos tener ya números para fin de año en zona de 1,5 o incluso están los que son más optimistas y piensan que puede llegar a estar por debajo de eso. Y un 2026 que en promedio se proyecta una inflación en zona de 17, 18. Si eso lo llevas a términos mensuales, el promedio mensual de inflación debería estar en zona de 1,35 para terminar en ese nivel. Obviamente no va a ser 1,35 de enero a diciembre, es probable que arranques desde más arriba y vayas bajando gradualmente y que en algún punto esa inflación te arranque con 0 algo. El 0,9 es un 11% anualizado, el 0,8 es 10% anualizado. Y en una curva SER que hoy estás posicionándote en rendimientos en términos de tasa real en zona de 9-10%, si uno dice, bueno, la tasa de inflación es 10, claramente no podés tener tasas reales en esos niveles tan altos. Tendrías que tener una compresión bastante significativa en términos de esa tasa real. Pensando este escenario optimista también de desinflación, que incluso el REM en la mínima te proyecta 8 y algunos que proyectan 10, o sea que todavía la mejora en términos de inflación sería todavía más agresiva. De materializarse eso, también uno podría tomar posiciones en bonos a tasa fija, ¿no? O sea, lo que son duales, junio, septiembre, o lo que puede ser un bond cap también a junio. Ahí el tema que yo tengo algún reparo es que cuando analizás cuál es la inflación implícita, está en zona de 18, 19%, 20%, y para mí empezás a quedar muy finito con respecto a lo que es la inflación proyectada por los analistas. Y si quedo muy emparado o estás en una suerte de break-even, yo prefiero
tener la opción del SER, que tenés esa cobertura en caso de que la situación no fue tan optimista y terminó la inflación acelerando. Así que se puede meter algo de tasa, yo me quedo más tranquilo haciendo más foco en la parte SER. Perfecto, duelo de cartera. Sole, dale. Coincido en lo que es, si me voy a largo, me voy a un bono dual. O sea, eso que estabas diciendo vos, por una cuestión de riesgo, que si no quedas muy justo con la inflación proyectada, no sé si es beneficio. Argentina es extremadamente volátil y las elecciones van a marcar un punto de inflexión ahí también. Uno siempre piensa el mejor escenario, en este caso para el mercado sería que gane Javier Milei, pero si llegara a no darse tan de esa manera, siempre lo tenés que poner sobre la mesa. La volatilidad que puede haber o en el tipo de cambio que automáticamente te repercute en la inflación, ahí ya tenés una cuestión. Por eso digo, hacer siempre un mix en las carteras, no quedarte con la tasa fija. O sea, yo no tendría tasa fija larga. Si me voy a tasa larga, me voy a un dual, que tiene una tasa que ya es variable, porque tiene un poco de Badlar, la Tamar, digamos, me parece que ahí es interesante. Y después, como decías, también la tasa SER. Eso sí hablo de renta fija. Si me voy ya a renta variable, ahí vinieron muy mal los balances de los bancos y eso fue extremadamente negativo. Sabes que el día jueves arrancan los bancos 6, 7, 8% abajo. En el medio, como estaba el miércoles, como estaba justo la colocación de la deuda, terminan positivos. Eso habla muchísimo del banco haciendo de banco y lo que le cuesta tener un buen rendimiento y un buen balance. Porque vino mal Superviel, vino Banco Galicia, o sea, vino todo el sector financiero vino muy mal. Ahora, hubo un banco que es distinto al resto, que vino muy bien, que es Valo. El Banco de Valores, que claro, tiene otro negocio, no es un banco comercial tradicional, sino que tiene una cuestión de bancos de fondos comunes de inversión y todo lo que es el banco de la bolsa, si lo querés pensar, vino extremadamente bien y te digo que si hoy tengo que comprar un banco, un sector financiero, Valo es el banco que elijo. Acompaño Valo con Bima. Bima, que es Bolsas y Mercados Argentinos, hizo un split, acreditó las acciones, bajó su precio y me parece que más allá de las operaciones que se están haciendo en volumen y de las cantidad de cuentas comitentes que se siguen abriendo, a pesar de que no es el mercado alcista volando del 2024, tenés un gran recorrido y una fuerte expectativa en lo que es Bima y Valo, que obviamente me parece que pueden ser de las mejorcitas. En esta pantalla aquí atrás va a aparecer tu cartera. A ver, ¿hago así? ¿Magia? ¡Tac! Vengo. Mira bien. Ahí está, todo tuyo. Me había olvidado de la renta fija, perdón. Soberanos. Soberanos, ALGD, me parece que son, a ver, en términos de quién piensa ya de largo plazo, que la elección va a ser a favor de Milei, que va a haber un buen rendimiento ahí, digamos, que va a haber una buena elección positiva. El riesgo país para mí ahí va a caer fuerte. Quien mejor capta la baja del riesgo país son los bonos soberanos del riesgo de la curva intermedia, con lo cual antes que una L30 o antes, muchos me preguntan por el 41 también lo va a captar, pero no tenés liquidez. AL35, GD35 son los que mejor captan. Estás hablando de que si el riesgo país va a 400 puntos, que es lo que todos esperamos para que el gobierno pueda volver a salir a los mercados internacionales, estás hablando de un 20% de suba de esos bonos, con lo cual para mí los tenés que tener en cartera sí o sí. Bima lanzó una serie de CDRs, creo que son 4 o 5. Hermoso, que queremos que nos cuentes cuáles son y abrimos a la mesa a ver si invertirían ahí, si les gusta o no les gusta. Y quizás en alguno, porque hay para todos los gustos. Bima sigue incrementando el listado de CDRs, lo cual hay pedidos. Yo te digo que a la gente de Bima debe tener un listado enorme, porque cada vez que podemos le pedimos alguno. Lo bueno es esto que te sirve para diversificar. Me parece interesantísimo. Tenés de ciberseguridad. Tenés el de Utilities, que es el XLU, que está bueno porque es un ETF, o sea que agrupa a muchas empresas. Ahí lo único que quiero hacer una mención, porque tenés una empresa que es de energía solar. Las empresas de energía solar tienen altísima volatilidad y tienen una concentración un poquito interesante de eso. Entonces uno piensa en Utilities y es un ETF conservador. Tiene una porción bastante grande de esta empresa que es volátil. Para aquellos que quieren apostar por el S&P, ese es un apalancado por 3. O sea, también empieza a traer esto. ¿Sabés qué trajo hace un tiempo atrás?
el short, o sea, el que es el inverso del S&P. Y ahora trajo el contrario, el que es el S&P por 3, o sea, multiplica por 3 las ganancias del S&P. Yo no lo compraría en este momento y esperaría por lo que dije anteriormente, pero ahí tenés la opción. El que es de semiconductores, muy bueno también para diversificar en el sector, tiene Nvidia y tiene TSM. Así que ahí también, para justo Nvidia, que presentó su balance, que fue excelente, que subió, bueno, ahí tenés un ETF si no querés comprar directamente el papel, y después tenés el uranio, que sirve como un metal, como digamos, como una alternativa más. Ya tenemos tenemos oro cotizando GLD, que refleja el 99,9% de las reservas de oro de los bancos centrales. Así que Vima sigue aumentando esta cantidad de CDR. A mí me encanta. Soy muy fan de los CDR, soy muy fan de los ETFs. A mí me gusta mucho porque en momentos de volatilidad, como tenés ahora en Estados Unidos, y de acuerdo a lo que Trump va diciendo, hay momentos donde por ahí vos estás posicionado en una empresa pensando que es de un sector por ahí de resguardo o más seguro, y te encontrás con que le impactó directamente una medida tomada por el gobierno de Trump y cae fuerte. Mira, cuando fue el anuncio de los aranceles, en ese momento bajaba todo, pero había empresas que bajaban mucho más. Vos tenías Walmart, que supuestamente está dentro del consumo y son relativamente de resguardo conservadoras, que bajaba un 2%. Y tenías Target, que es otra cadena también en Estados Unidos, que bajaba el 9%. Claro, Target tiene muchos productos más importados que lo que tenía Walmart, entonces le pegaba directamente. La importancia por ahí de conocer al 100% de la empresa en la que estás invirtiendo, y si no para eso, bienvenido a los ETF que diversifican en un montón de empresas de un sector y no estás arriesgando directamente en un solo papel. A mí me parece que es un gran momento para tener ETFs en las carteras. José, te veo contento frente a esto, te veo feliz. No, me parece bien que haya todas estas alternativas. Así que no tengo ningún problema. Hasta ahí, Sí, perfecto. sí, sí. Bueno. Hay que comprar algo que multiplica por 3, no multiplicar las ganancias por 3, las pérdidas también. También. ¿No? Claro. Buena aclaración, buena aclaración. Tenemos una cartera de inversión de locos. Como siempre. Espectacular. ¿Ale o Sole? ¿Arranca Ale? Dale, vos, dale. Bueno, hablo de un poquito de Argentina, ya hablé de Valo, hablé de Vima. Valo, te digo que me parece que ahí tenés una gran oportunidad. Con el balance, mirás los fundamentals muy buenos, mirás su análisis técnico, me parece que ahí tenés una posibilidad. ¿Qué te dije más? Vima, y me quedó YPF. YPF, que es una empresa, a ver, como para mí de pensar de largo plazo, entiendo que en un mundo difícil y con un petróleo que, digamos, cuesta pensar que va a subir, los fundamentos de YPF son para tenerla y mantener. Está en $37, va, viene, llegó a estar 47. A mí me parece que si la mirás con objetividad y analizás esos fundamentos, vale más que $37, que es lo que vale ahora. Tampoco para mí vale 47, voy a ser honesta. Entiendo que la cuestión petrolera la puede complicar, pero para mí es una empresa para que vos tengas en tu cartera. Bien, Robert Russo, por sí o por no, el año que viene, o este año, ¿se viene una invasión de franquicias internacionales a la Argentina? ¿Sí o no? Sí. Sí, perfecto. Gracias. Dale, tu cartera, dale. Bueno, quedó la pata de dólares dentro del posicionamiento de cartera. A ver, en lo que respecta a dólares, títulos soberanos, a mí en particular me gusta una estrategia de tipo barbell, ¿no? O sea, hacer foco en parte corta de la curva a través de AL30 o GD30, pensando en que, a ver, me parece que el gran driver es lo político, me parece que todo pasa muy por ahí. Algunos dicen, bueno, el tema de acumulación de reservas, no acumulación de reservas, pero mi punto de vista es que el gran driver pasa por ahí. 2021 me decían elecciones y ralean los bonos y suben de manera fuerte y comprime el riesgo país. Yo decía no, me parece que faltan efectivamente datos concretos y a partir de estos datos concretos, resultados sobre todo en el plano fiscal, a partir de ahí vas a tener la compresión, y hoy me parece que es un poco la inversa. Me parece que hoy tenés la macro consolidada, después tenemos cositas finas a lo mejor que discutir, me excedo en el tiempo, pero sí me parece que
teniendo una consolidación política y viendo continuidad de estas políticas en el tiempo, ahí vas a tener la gran compresión. Parte corta, me parece que pago de cupones de julio mediante y con el escenario electoral más allanado, ahí vas a tener claramente rendimientos más en zona de un dígito. Estaba repasando un poco los números que rendían los bonos en dólares allá cuando se colocó los bonos en pesos el 2023 y el 2026, allá por el 2016, rendían 4% el AO20, 5% el AI24 y un año después caía un 1%, rendían 3 y 4. Hoy están rindiendo 11 estos bonos cortos. Entonces vamos hacia un empinamiento mayor de la curva a tasas de un dígito y me parece que ahí esa parte corta sirve. Y la parte más larga a mí me gustaría jugarla a través del 38 y el 35, el 38 porque es un bono que si bien es más largo en maturity, en vencimiento que el 35, tiene un cupón más alto y te deja con un plazo promedio de vida más corto, una duración más corta y en diferentes escenarios, tanto positivos como negativos, la relación ganancia-pérdida, riesgo-retorno está a favor de estos bonos. Si tachamos la parte de riesgo y la protección hacia una baja que da estos bonos, jugártela al 2041 claramente por convexidad y duration es el ganador, pero no tenés tanta protección a la baja. Genial, dale. El último tiro. Rápido, Estados Unidos. Ahí dije, yo no me la jugaría en Estados Unidos. Máximos, mucha volatilidad. Iría tranquila. Bono del Tesoro Americano, ahí, segurita. José, el último tiro. Bueno, ahí yo creo que trajo a colación el tema fundamental. Trump está de alguna manera incómodo con las decisiones que ha tomado, pero los mercados le están marcando la cancha de una manera muy estricta. Si él quiere, en alguna rabieta, hoy ha tenido una con China, sancionar a China, no tiene margen efectivo para hacerlo porque los mercados se le dan vuelta y eso lo limita tremendamente. O sea que quizás lo peor del drama que generaron los aranceles ya lo hemos visto.